Amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 1. Pero primero vamos a orar, ¿verdad? Porque es necesario que lo hagamos a través de Él, que nosotros solos no podemos. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos para poder hacer la oración. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tus enseñanzas, Padre. También te pedimos que nos guíes, por favor, con tu Espíritu Santo. Cúbrenos, por favor, para que llene tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestros corazones, para que abra nuestra mente y podamos entender tu palabra, Padre, en la manera que tú quieres que lo hagamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Como sabemos, la palabra de Dios es tan clara, es tan transparente, que no hay nada oculto ni nada escondido, porque lo que Él quiere es que todos sepamos la verdad, que todos conozcamos la verdad, y por eso nos dio la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos para poder aprender de ella. Recordemos que en el mundo está lleno de seres humanos imperfectos, tal y como somos nosotros. Por eso no debemos basarnos en lo que la gente dice o el mundo habla, sino basarnos en lo que está escrito en la Biblia, en lo que nuestro Padre quiere que sepamos, en lo que nuestro Padre quiere que entendamos. Porque si hacemos las cosas como el mundo lo hace, pues estaremos equivocados o nos estaremos confundiendo, ¿verdad? Por eso da la importancia de todo lo que hagamos, basarnos siempre en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la explicación de Juan. La primera parte para mí es bastante emocionante porque habla exactamente de Dios, ¿verdad? Y nos dice así: antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Como sabemos, antes que nada existiera, estaba Dios con Jesús su Hijo, ¿verdad? Obviamente Jesús es su Hijo, por lo tanto es Dios también, es Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso dice, antes que nada existiera, ya existía Cristo, que viene a ser Jesús, con Dios, ¿verdad? Los dos estaban juntos y los dos crearon el mundo. Los dos crearon la luz, los dos crearon los animales, la vegetación, todo lo que existe, todo lo que podemos ver es obra y creación de los dos. Después dijo, Él creó todo lo que existe, ¿verdad? Y nada existe que Él no haya creado. Obviamente es así, tal y como Juan lo dice. Su vida es la luz que brilla en la oscuridad y las tinieblas no pueden extinguirla. Exacto. Nada puede extinguirla porque es una luz permanente, es una luz poderosa, que nada puede extinguirla. Dios envió a Juan el Bautista como testigo de que Jesucristo era la luz verdadera. Juan no lo era solo el testigo que le identificaría. Y eso creo que ya todos lo tenemos claro, ¿verdad? Juan el Bautista fue aquel que preparaba el camino para la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios envió a Juan el Bautista para que preparara ese camino para cuando viniera Jesús a este mundo. Luego también dice, mas aunque él hizo el mundo no lo reconoció cuando vino, y ni aun en su país, entre su propia gente, no lo aceptaron. Fue mucho peor, ¿verdad? El mismo mundo no lo reconoció, el mundo que él mismo creó. Y tampoco su propia gente. Fue donde más lo rechazaron y más lo criticaron, ¿verdad? Pero solo un puñado de hombres le dio la bienvenida y lo recibió. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Fue exactamente así. Cuando Jesús vino para ayudar a las personas que necesitaban. Jesús vino para guiar y enseñarles el por qué estamos en este mundo, la importancia que es el amor, el servir y sobre todas las cosas poner a Dios primero. Siempre Él decía, como dice el Padre, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Siempre nos recalcaba eso, que es muy importante que lo llevemos eso en nuestros corazones y vayamos aprendiendo y recordando lo que Jesús siempre nos enseñó.
Lastimosamente, muchas veces el mundo, guiado por las cosas del mundo, no veía a Jesús como deberíamos verlo, como el Hijo de Dios, porque estábamos cegados con las cosas del mundo y no veíamos la parte espiritual, que Él vino para hacer algo mucho más importante, que era salvar nuestras almas, ¿verdad? Pero sí un puñado de hombres lo recibieron, exacto, que fueron los discípulos, que sabían quién era Él, que era el Hijo de Dios, y estuvieron con Él todo ese tiempo. Y también no solamente los discípulos, fueron, como sabemos, muchos seguidores que Jesús tenía, muchas personas que seguían junto con Él, tanto hombres como mujeres, que lo ayudaban también en el ministerio que Él estaba haciendo, ¿verdad? Y también nos dice que a todas esas personas que creyeron en Él, que creen en Él en la actualidad y en el futuro, todo aquel que cree en Él tendrá, se les concederá el poder de convertirse en hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue la mamá de Jesús y sus hermanos a buscarla a Jesús? Y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Qué dijo él? Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Todos los que hacen su voluntad. Entonces a todos ellos se convertirían en hijos de Dios, todo aquel que haga la voluntad de su Padre. Y también nos dice, los que creyeron nacieron de nuevo. ¿A qué se refiere? Aquí nos lo explica Juan. Desde luego no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Nacemos de nuevo a través del bautismo, ¿verdad? A través que nosotros, no solo nosotros, sino con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a ver las cosas tan diferentes, nos ayuda a cambiar y a mejorar como seres humanos y decidimos poner nuestra vida en manos de Dios, decidimos cambiar nuestra vida para hacer solo su voluntad. Entonces de ahí lo importante que es eh, lo importante que es cuando decidimos bautizarnos, dejamos todas las cosas negativas atrás y cambiamos nuestra vida. Es como que volvemos a nacer. Entonces a esto se refiere, que no es un nacimiento corporal, fruto de pasiones o planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Nosotros decidimos bautizarnos y Dios decide, porque Él es el que decide, llenarnos con su Espíritu Santo para cambiar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, muchas cosas que acá nos va enseñando Juan y que ya las hemos ido aprendiendo poco a poco con anterioridad. Bueno, y Cristo dice, tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad y de amor que perdona. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Celestial. Exacto. Cuando Él estuvo acá, cuando Jesús estuvo acá, nos enseñó el amor, ¿verdad? Digo nos enseñó porque nosotros a través de la Biblia sentimos que lo sentimos vivo, ¿verdad? Él nos enseña actualmente, sus enseñanzas son en base al amor. Igualmente, él estaba, cuando estuvo aquí, eso es lo que enseñaba, en tierra lleno de verdad y amor que perdona, ¿verdad? Y nosotros vimos la gloria del único Hijo del Padre Celestial, exacto. Ellos vieron muchas cosas, muchos episodios de cómo se mostraba la gloria de Dios. Uno, cuando la paloma bajó y se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Otro, cuando estaba Juan y Pedro y Jesús los llevó a una colina y ellos pudieron ver ahí a Moisés y a Elías, ¿verdad? Era también la gloria de Dios que estaba ahí y también escucharon la voz de Dios ahí. Entonces ellos vivieron muchos episodios donde pudieron contemplar claramente la gloria del único Hijo del Padre Celestial. Después Juan nos dice que todos nos beneficiamos con las ricas bendiciones que Él derramó raudales en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero sí su Hijo, porque siempre está con el Padre y nos lo dio a conocer. Exacto. Jesús nos dijo que Él había estado con el Padre, que Él lo conocía perfectamente y por eso nos lo dio a conocer. Por eso pudimos conocer a Dios a través de Jesús.
Los jefes judíos enviaron sacerdotes y asistentes de sacerdotes desde Jerusalén a averiguar si Juan afirmaba que era el Mesías. Juan les dijo categóricamente que él no era el Mesías, que él solamente era, y voy a decir sus palabras, yo soy la voz que clama en el desierto, tal como lo profetizó Isaías. Prepárense para la venida del Señor, ¿verdad? Como sabemos, Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la llegada de Jesús. Yo solo bautizo con agua, le respondió. Mas en medio de esta multitud hay alguien a quien ustedes no conocen, que pronto comenzará su ministerio terrenal y de quien no soy digno ni de ser su esclavo. Obviamente sabemos que se estaba refiriendo a Jesús. Entonces un día que estaba Juan bautizando, llegó Jesús y dice que Juan dijo, yo no sabía que él era, que es el que esperábamos, reiteró Juan. Pero cuando Dios me mandó a bautizar, me dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre alguno, esa es la persona que andas buscando, la que bautiza con el Espíritu Santo. Para empezar, como sabíamos, Juan el Bautista no hacía las cosas por sí solo. Era un hombre enviado por Dios, ¿verdad? Era un hombre enviado por Dios. Por lo tanto, Dios le había explicado o le había dicho cómo iba a ser para poder reconocer a quién era su hijo. Y aquí nos explica, ¿verdad? Que el día que esté bautizando, cuando baje, se pose una paloma, será este el Espíritu Santo. Y luego Juan el Bautista dice, yo soy testigo de que esto ocurrió con este hombre, por lo tanto declaro que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, estando con dos de sus discípulos, Jesús pasaba, y Juan clavó la mirada y declaró, Él es el Cordero de Dios. Sabemos por qué es el Cordero de Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que murió por todos nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, nos dio la oportunidad de vivir otra vez, ¿verdad? Inmediatamente los dos discípulos se volvieron y siguieron a Jesús. En eso Jesús volvió la cabeza y al ver que lo seguían preguntó, ¿qué desean? Y le contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Entonces los dos jóvenes lo acompañaron al lugar donde se alojaba y se quedaron con él desde las 4 de la tarde hasta el anochecer. Luego uno de aquellos hombres, Andrés, hermano de Simón Pedro, se fue hasta donde estaba a éste y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y llevó a Pedro ante Jesús, ¿verdad? Qué emocionante puede haber sido para ellos. Obviamente era algo que ellos estaban esperando con muchas ansias. Para empezar, estas personas eran discípulos de Juan en primer lugar, ¿verdad? A quienes ayudaban a Juan a que las personas se puedan bautizar. Y ahora que llegó el Mesías, obviamente era mucha la alegría que ellos sentían. Entonces, Andrés fue a buscar a su hermano y lo llevó donde Jesús. Jesús lo miró fijamente un instante y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, mas ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra. Al siguiente día Jesús decidió irse a Galilea y ahí encontró a Felipe. Ven conmigo, le ordenó. Y Felipe, que era de Betsaida, pueblo natal de Pedro y Andrés. Felipe a su vez salió en busca de Natanael. Hemos hallado al Mesías, le dijo, aquel de quien Moisés y los profetas hablan. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael exclamó, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Pues ven y te convencerás, le dijo. Entonces se fueron los dos a ver a Jesús. Él dijo, ahí está un hombre, Jesús dijo, ahí está un hombre íntegro, un verdadero israelita. ¿En qué te basas para afirmarlo? Preguntó Natanael. Y Jesús le respondió, te vi debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. Señor, exclamó Natanael emocionado, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Algo que tenemos que rescatar en esto es que esas personas eran común, ¿verdad? Eran personas simples así como nosotros, pero con una espiritualidad muy grande,
que veían las cosas no como el mundo las ve, sino veían las cosas a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que veían con mucha claridad y se daban cuenta que era el Mesías realmente el que ellos tanto estaban esperando. Y muchos de ellos obviamente no tenían ni siquiera los recursos para poder leer las palabras, pero sí cuando iban al templo podían escuchar lo que los sacerdotes hablaban y decían, ¿verdad? Pero entonces era algo que ellos estaban esperando con muchas ansias y personas con mucha espiritualidad también. Por eso tuvieron la capacidad de poder reconocer al Mesías cuando lo vieron. Lo último que nos dice acá es, Jesús le dice, ¿lo crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pruebas mayores que esta tendrás. Llegarás a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre mí, el Hijo del Hombre. Wow, ¿verdad? No sabemos, bueno, no se sabe, no está en la Biblia especificado si esto llegó a suceder, pero probablemente sí, porque si Jesús lo dijo, así fue. Y probablemente hay momentos en que sí lo vieron, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de ver el cielo abierto y los ángeles de Dios ahí, junto con él, cada vez que bajaban a ayudarlo, cada vez que Jesús oraba y los ángeles se acercaban a consolarlo o a guiarlo, ¿verdad? Probablemente ellos también tuvieron esa oportunidad de verlo. Que quizás no lo hayan escrito, no esté escrito en las escrituras, pero sabemos que si Jesús lo dijo, así sucedió exactamente, ¿verdad? Bueno, amigos, un capítulo lleno de mucha espiritualidad, un capítulo lleno de muchas enseñanzas, lleno de muchas explicaciones. Creo que Juan nos va a ayudar a entender mucho más lo que Jesús quiere explicarnos. Bueno, amigos, esto fue todo sobre la recapitulación y como digo, si hay algo que les gustaría agregar o algo que quisieran preguntar, háganlo, porque de esta manera todos vamos a entender y comprender y vamos a crecer también espiritualmente, ¿ok? Recordemos que esto es para todos. Que Dios los bendiga, que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós, amigos, y hacer la voluntad de Dios.